Bueno, Gabón guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Vamos a dar comienzo esta es una sesión dentro del curso de Derechos Humanos. Este año celebramos 25 años de los cursos de Derechos Humanos. Son unos cursos que organizamos en la Universidad del País Vasco gracias a una subvención que se concede todos los años por parte del Ayuntamiento de Donosti. Siempre hemos tratado de que los donostiarras sepáis que vuestros impuestos también se utilizan para estas cuestiones. Fuera de aquí a la gente le llama la atención, pero yo creo que es algo que el Ayuntamiento tiene que lucir también. Digamos que es un patrimonio también de la ciudad. Son 25 años, ya sabemos que Donosti es una ciudad en la que para los del antiguo pasar al centro es como ir a otro país, y a los de Guiano ir a Gros o los de Gros pasar al centro y salir de la parte vieja o incluso de la calle San Bartolomé es complicado, ¿no? Entonces, aunque llevamos 25 años haciéndolo, no hemos conseguido que la gente se acerque a la universidad, porque hay que ir hasta Ibaeta, que está casi en Bilbao, ¿no? Entonces, poco a poco hemos tratado de traer algunas de las sesiones que hacemos al Museo San Telmo y siempre con el apoyo incondicional del museo, y por eso pues quiero agradecérselo a sus responsables. Y sin más, quiero presentaros a nuestra invitada hoy. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Nayat El Hashmi. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los que estáis aquí conocéis perfectamente su trayectoria y habéis venido porque es ella quien va a estar aquí. Simplemente voy a recordar mínimamente algunas de sus publicaciones más importantes. La primera, que quizás no sea muy conocida, pero que igual aquí también es un tema muy interesante, publicada en el año 2004, y yo también soy catalana. El último patriarca, este está en catalán, no sé si voy a poder decirlo yo, el libre de la marató. ¿No? Os lo dejo pasar, ¿no? Sí, es una colaboración. Sí. La cazadora de cuerpos, la hija extranjera, madre de leche y miel, siempre han hablado de nosotras, y el lunes nos querrán, que es el premio Nadal de este año, o del año pasado, 2021. Yo creo que lo mejor es que darle la palabra a ella directamente. La idea es que después de su intervención pues abramos un turno y que hagáis las preguntas o los comentarios que os parezca oportunos, y bueno, ya está dispuesto a ella, así que bienvenida y muchas gracias por venir. ¿Ahí? Sí. ¿Sí? Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por invitarme a estar con vosotros. Lo que habéis hecho es la táctica de si la gente no va a la universidad viene a la gente, ¿no? Voy a intentar resumir un poco la situación que hemos planteado para esta charla, que es la de la mujer musulmana, que es un tema que puede parecer ya muy tópico y muy hablado, pero que yo creo que en estos momentos tiene tantos niveles de complejidad que hace falta un poco volver a poner sobre la mesa la cuestión, ¿no? A ver, como no puedo quitarme la mascarilla, me voy a quitar las gafas porque si no, no veo absolutamente nada. Hay que escoger entre ver o contagiarse o no contagiarse. Voy a empezar por intentar, ya digo, resumir la situación de la mujer en el Islam. Como cualquier otra religión monoteísta, patriarcal, que además las tres tienen más o menos la misma raíz y tienen más o menos los mismos valores fundamentales, pues el Islam es una religión evidentemente discriminatoria para la mujer, y no lo es de un modo, digamos, no sé, más o menos vago, sino que lo es de una forma muy explícita, empezando por las mismas escrituras, o sea, por el mismo Corán, que en una de sus suras contiene una aleya muy específica que dice: Dios ha decidido que el hombre está por encima de la mujer, es superior a la mujer, porque así Él lo ha dispuesto,
y, por lo tanto, la mujer le debe obediencia al hombre, ¿no? Aparte de este principio general, después eso se traduce en toda una serie de normas muy concretas sobre el lugar que tiene que ocupar la mujer en la sociedad, que van desde la reglamentación, por ejemplo, de su comportamiento dentro de la familia, donde tradicionalmente ha necesitado siempre de un tutor para poder hacer cualquier cosa, con lo cual pues es una figura infantilizada, que no puede tomar sus propias decisiones ni puede tener una independencia. Y luego pues hay otras normas más concretas, como por ejemplo la discriminación específica en temas como la herencia. La cuestión de la herencia, tanto en el Corán como en la mayoría de los códigos de familia que rigen la mayor parte de los países musulmanes, se establece que el hombre hereda el doble que la mujer hereda la mitad que el hombre. Eso es algo que todavía a día de hoy sigue vigente en países, por ejemplo, como Marruecos. Después hay otras normas, digamos, que establecen, por ejemplo, el valor que tiene el testimonio de la mujer respecto al hombre. El testimonio de una mujer también vale la mitad que el hombre, es decir, se necesitan dos testigos en caso de que haya que validar un hecho, si los testigos son mujeres, ¿no? En fin, hay toda una serie de normas de este tipo, pero una de las cosas que yo creo que tienen un peso más importante sobre la vida diaria de las mujeres y lo ha tenido a lo largo de los años, es todo lo que tiene que ver con la reglamentación del comportamiento dentro de la familia respecto a los propios cuerpos y respecto a la propia sexualidad. En el Islam, tanto para hombres como para mujeres, están prohibidas las relaciones fuera del matrimonio. No están permitidas. O sea, es algo que está muy claro, ¿no? Lo único es que en el caso de los hombres, o sea, esa es la norma, digamos, general que rige a todo el mundo, pero en el caso de los hombres, curiosamente, se tolera, incluso yo diría que se anima a transgredir esa norma, porque tener, por ejemplo, relaciones antes de casarte, pues lo que supone para un hombre, lo que supone para una mujer, pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo recuerdo que en los mensajes que me llegaban de esa educación sexual, si es que se le puede llamar así, que recibí siendo pequeña, como recibieron la mayoría de los hijos y las hijas de familias musulmanas, mientras que las chicas se nos animaba a protegernos, a ir con cuidado, a no dejar que jugaran con nosotras, ¿no? Nos decían que y nos educaban en ese miedo a los hombres y ese miedo al contacto con ellos y a lo que pudiera ocurrir en esos encuentros. En cambio, los mensajes que recibían los chicos, y de esto yo pues me acuerdo que pensaba qué curiosa disposición de las cosas, pues ellos recibían el mensaje de que bueno, si te tienes que entretener antes de asentar la cabeza y casarte y escoger a una buena musulmana como esposa que sea una mujer como Dios manda, pues bueno, puedes pasar el rato y puedes jugar un poco, decían, ¿no? Usaban ese tipo de expresiones. Si las mujeres teníamos relaciones antes del matrimonio, el resultado de esto era ser consideradas, absolutamente, mujeres de segunda. Se nos calificaba, como ya sabéis que se califica normalmente a las mujeres con este tipo de conductas. Incluso recuerdo muy bien una palabra que se usaba mucho en mi entorno, que era, porque no se decían las cosas de forma tan explícita como para que todos supiéramos de qué se está hablando en realidad, sino que se usaban algunos eufemismos. Y en este caso, las chicas que habían perdido la virginidad
antes del matrimonio, se decía que habían sido estropeadas, ¿no? Lo cual, bueno, te causaba bastantes reflexiones sobre a ver cómo podías hacer para arreglarte, ¿no? Ya que te habían estropeado. No sé, había toda una serie de historias, también muchas historias que servían o sea, como ejemplarizantes del destino que les esperaba a todas aquellas que osaran transgredir esa norma, porque a pesar de que las prácticas en algunos entornos, sobre todo los entornos urbanos en Marruecos, pues pueden haber cambiado en algunos aspectos, pues todavía sigue vigente en muchos sitios el tener que demostrar la noche de bodas que realmente tú eres virgen, lo cual, pues bueno, supone muchos quebraderos de cabeza. La última vez que estuve en Nador, una de las chicas con las que hablé, que era una chica soltera, me dijo una frase que se suele decir mucho, que es la familia que tiene una hija soltera, una hija casadera, para ser más precisos, es como que tuviera una bomba de relojería en casa, ¿no? Porque hay que estar atentos a su comportamiento, hay que tener cuidado con lo que hace y deja de hacer, ¿no? No os podéis imaginar hasta qué punto esa situación llega a afectar en lo más íntimo a las chicas jóvenes desde muy pronto, desde muy temprana edad, en muchísimos aspectos, ¿no? de la relación evidentemente con la sexualidad, que queda absolutamente condicionada por esa educación represora, por esa sensación también de que eres tú la responsable del comportamiento de los hombres, entonces lo que ellos hagan no depende de lo que ellos decidan hacer, sino que eres tú la que puede provocarles, la que puede, según cómo vayas vestida, según cómo te comportes, según la confianza que les des, pues ellos pueden actuar de un modo u otro. Esta idea, que es muy, bueno, no es nada original en realidad, ¿no? Está todavía vigente, de hecho, en todas partes. Un pensador muy interesante de principios de siglo en Egipto, que se llama, a ver, yo creo que la mascarilla me quita memoria, pero bueno, pues sí, he hecho un trabajo sobre este señor. Bueno, tiene un libro del 1900 que se llama La liberación de la mujer, y otro libro que es La nueva mujer, ¿no? Y entonces ahí él planteaba una tesis muy interesante, que es que las sociedades árabo-musulmanes, para poder avanzar y para poder evolucionar, tenían que cambiar la situación de la mujer en estas sociedades. Estamos hablando del año 1900. Y él, cuando se le planteaba que no se podía dejar que las mujeres fueran sin cubrir por la calle y sin velar, respondía, entonces, o sea, lo que me estáis planteando es que los hombres son tan primarios que no pueden refrenar sus instintos por el mero hecho de ver a una mujer, en este caso con la cara descubierta, porque todavía era un tiempo en el que en Egipto pues las mujeres iban con la cara tapada, ¿no? Entonces ahí, en esa idea de que las mujeres somos las responsables de lo que hacen los hombres, yo creo que subyace otra idea que tendría que indignar a la mayoría de los hombres, que no los veo indignados, que me parece extraño, que es el de considerar que, bueno, sois básicamente unos salvajes que no podéis, o sea, no tenéis ningún tipo de control sobre vuestras acciones y sobre, no tenéis conciencia, o sea, es como que fuerais una fase evolutiva inferior, ¿no? O sea, entonces digamos, esa narrativa, esa historia ha calado hasta el punto de que, ya digo, nos educaron a las chicas para protegernos y a los chicos para
para demostrar su virilidad y su hombría a través de las conquistas, a pesar de que para ellos también la religión establece que están prohibidas esas relaciones consideradas ilícitas, ¿no? Entonces ahí es donde se ve que digamos que la norma religiosa y la norma social están en realidad muy fusionadas y muchas veces cuesta mucho discernir, ¿no?, entre dónde empieza una cosa y dónde empieza la otra, y a veces incluso hay sociedades que llegan pues a mejorar, ¿no?, la norma religiosa para llevarla al propio terreno, ¿no? También están prohibidas las relaciones fuera del matrimonio, o sea, antes, después y durante, no es que sea solamente las prematrimoniales, ¿no? Sigue vigente en la mayoría de los códigos de familia la poligamia, lo cual pues es evidentemente una discriminación que no tiene nada que ver con el poliamor, porque yo me he encontrado con que algunas veces me han defendido la poligamia en base a la teoría del poliamor. Yo no sé cómo se practica el poliamor, pero la poligamia, os aseguro que para las mujeres no es nada beneficiosa y que para ellas supone una situación de sufrimiento enorme, de muchísimo conflicto, y no se puede tampoco blanquear esas prácticas en base a nada, ¿no? Tampoco están permitidas las relaciones homosexuales, evidentemente. Y en el caso de las mujeres, que esto yo lo he ido descubriendo con el tiempo, en el caso de las mujeres, por ejemplo, no se nos permite casarnos con hombres que no sean musulmanes. A los hombres sí, pero a nosotras no. ¿Y esto por qué? Pues porque la transmisión del apellido y de la religión también se considera que la hace el padre de familia. Entonces, si el padre se casa con una cristiana o con una infiel o lo que sea, pues no supone un peligro para la transmisión de esos valores religiosos. En cambio, si una mujer hace lo mismo, pues ya está, se perdió todo el legado musulmán, se supone desde este punto de vista, ¿no? Entonces, en base a eso se establece esa prohibición que, ya digo, sigue vigente en algunas leyes, por ejemplo, ahora mismo en Marruecos, ¿no? El aborto también está prohibido, etcétera. Entonces, ante toda esta situación, que es la que, digamos, rige en la mayoría de estas sociedades con mayoría musulmana y con gobiernos en los que muchas de las leyes están basadas en normas religiosas, porque no existe esta separación entre lo religioso y lo político, a pesar de que algunos países como Túnez, por ejemplo, han avanzado mucho en esa separación entre lo religioso y lo político, lo cierto es que esa es la situación en las sociedades de las que venimos, pero luego, ¿cómo queda todo esto cuando se produce un fenómeno tan importante como el proceso migratorio? ¿No? Porque yo no vengo a hablar de lo que pasa en Marruecos, no, hace como 30 y pico años que no vivo ahí y no domino, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando se produce el proceso migratorio? Que es uno de los procesos más importantes que afectan a las sociedades de origen de las que venimos. O sea, no es un fenómeno puntual, no es un fenómeno que se dé desde hace 2 días, sino que, por ejemplo, la zona de la que yo vengo, que es el Rif, la mayoría de la gente, todo el mundo tiene alguien que está viviendo en el extranjero. Y personas que hace 2, 3 generaciones que tienen familia que están en otros países de Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta eso a la situación de la mujer? Bueno, al principio yo creo que teníamos una visión bastante optimista sobre lo que supondría el proceso migratorio para las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando sales de un sistema como el que os contaba antes, en el que existen esas leyes y existen esas normas sociales tan discriminatorias, y te incorporas a otra realidad en la que, en principio, los valores que rigen son los de la igualdad, en principio, aquí pues no existe ninguna ley que específicamente discrimine a la mujer. Se puede aplicar la ley de forma muy injusta y se puede aplicar la ley de forma muy discriminatoria, pero no existe una ley que específicamente diga esto los hombres no pueden hacer, esto los hombres pueden hacerlo y las mujeres no, ¿no? Entonces eso ya es un cambio radical en la situación de la mujer musulmana.
encontrarse con, digamos, el trabajo hecho en muchos aspectos, un trabajo hecho que han hecho las mujeres feministas a lo largo de la historia, las sociedades occidentales, pues es una oportunidad única, es una ventana de oportunidad única para las mujeres y sobre todo para las hijas de esas mujeres inmigrantes que de repente hemos tenido acceso a infinidad de cosas que en nuestro país de origen, pues en muchos casos habría sido impensable, ¿no? Porque quienes emigran normalmente no son quienes lo tienen todo fácil, ¿no? También emigran las élites, pero es otra cosa, es otro proceso distinto de la inmigración económica, ¿no? Entonces, ahí yo creo que por un lado las hijas de esa inmigración nos dimos cuenta de esa gran oportunidad, nos dimos cuenta de las diferencias, es que hay que estar muy despistado para no darte cuenta, ¿no? Entonces, ahí empezó un cambio muy importante que se dio de forma individual, en cada familia, en cada hogar, y que fue un cambio en el que, de repente, la visión que las mujeres, que las chicas jóvenes teníamos de nosotras mismas como personas, cambió radicalmente. De repente, ya no pudimos aceptar que nosotras tuviéramos que ser personas de segunda. Ya no pudimos aceptar no poder decidir sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios cuerpos, sobre a quién queremos amar y a quién no queremos amar, sobre con quién casarnos o con quién no casarnos, sobre a qué nos queremos dedicar, si queremos tener hijos o no queremos tener hijos, si queremos vivir en un lugar u otro, si podemos salir solas o no podemos salir solas, ¿no? O sea, el cambio fue brutal en este sentido. El cambio de mentalidad primero se produjo, el cambio de el no vernos ya nunca más como, o sea, no tener, o sea, ya no pudieron convencernos nunca más para que nos resignáramos a las vidas que habían tenido nuestras madres. Es que cuando, esto me lo decía mi madre refiriéndose al agua corriente, pero es verdad, cuando conoces algo bueno ya es muy difícil volver atrás y, ¿no? Después de saber que puedes abrir un grifo y que te salga el agua, volver a coger el agua a la fuente. Pues con la igualdad pasa lo mismo. O sea, una vez que sabes que existe la libertad y la igualdad, que es algo tan bueno para todo el mundo, ya no puedes volver atrás. Entonces, ahí, todo tenía que ser en realidad un camino recto de conquista de esas libertades, y además teníamos acceso a otra cosa muy importante que para muchas mujeres en origen era muy difícil, ¿no? Que yo sigo pensando, no sé si ingenuamente o no, pero no me resigno a adoptar una actitud cínica, que es el acceso a la educación. El tener acceso a la educación es fundamental precisamente para poder desarrollar por una misma esa sensación de independencia y de libertad, ¿no? Por suerte, en este país, pues la educación es obligatoria para todo el mundo, sea de donde sea, venga de donde venga y tenga el estrato social que tenga. Y eso, eso es una situación que en muchos sitios no se da, evidentemente. Ese acceso a la educación, más otro cambio muy importante, que es el acceso al trabajo remunerado, nos permitieron empezar a soñar con una situación completamente distinta. Y ahí empezó lo que muchas veces se llama choque cultural, etcétera, que a mí me parece que es una expresión que no recoge toda la complejidad de esta situación, porque no es un choque cultural entre una cultura de aquí y una cultura de allá, es un choque entre una vocación de libertad y de vivir una vida en plenitud, digna, y lo otro que es el sometimiento y el claudicar y el renunciar a la propia existencia. O sea, en realidad es un choque mucho más universal que un mero choque de valores culturales, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que ese escenario de esa ventana de oportunidad que supuso la emigración, en muchos casos
a día de hoy vemos que ha sido de algún modo cerrada o se han establecido toda una serie de cortafuegos para impedir precisamente que las mujeres hijas de familias musulmanas aquí, no en países musulmanes, podamos tener acceso precisamente a esa igualdad. Porque si nosotras nos dimos cuenta muy pronto de que queríamos lo mismo que tenían las mujeres de nuestro entorno, de esta sociedad, también tanto nuestras familias como la sociedad de la que veníamos y sus, digamos, ramificaciones en migración, se dieron cuenta de que nosotras estábamos viviendo ese cambio y que querríamos empezar a vivir unas vidas muy distintas, ¿no? Entonces empezaron a articular toda una serie de discursos para convencernos de que en realidad eso que queríamos, eso tan básico de la libertad y la igualdad, en realidad no lo queríamos, y empezaron a ponernos muchas trabas para poder frenar un poco esa necesidad de una vida más justa, ¿no? Lo primero que hicieron es someternos a un chantaje identitario, que esto siempre funciona mucho, o sea, funciona para todo. Cuando a uno le dices que, bueno, si quieres, a nosotras el chantaje nos venía de esta forma, ¿no? Si quieres ser como estas mujeres, se usaba el término cristianas, pero es como, bueno, un término también muy poco preciso. Si queréis ser como las cristianas, entonces, o sea, si queréis eso, lo que hacen si queréis todo lo que tienen las cristianas, esa igualdad, esa libertad, etcétera, es que en realidad queréis ser cristianas y no queréis ser de los nuestros. Entonces, ahí había una carga emocional muy dura y muy dolorosa, porque lo que suponía era que el aspirar a vivir de una forma distinta, más justa, significaba aspirar a ser otra cosa que no eras lo que eras, ¿no? Entonces, ahí yo creo que muchas de nosotras durante muchos años estuvimos lidiando con ese chantaje porque no sabíamos muy bien cómo reivindicar nuestros derechos sin tener que renunciar a lo que, ¿no?, al lugar del que veníamos, a nuestras familias, no sé, a toda una serie de cosas que forman parte también de nosotras, ¿no? Y he de decir que en muchos casos ese chantaje llegó al extremo de plantearnos que o asumíamos el rol y el papel que habían asumido nuestras madres desde siempre, o simplemente nos expulsaban de ese entorno y dejábamos de ser de los nuestros, no nos dejaban pertenecer a ese origen y a esa cultura, evidentemente a esa religión, porque el tema religioso pues está siempre ahí, y bueno, tuvimos que de algún modo lidiar con ese chantaje emocional. Después vino otro fenómeno que es un fenómeno que mucha gente puede pensar que los inmigrantes traen de origen, pero que es en realidad un fenómeno que se da sobre todo en las sociedades europeas, o que se da mucho en las sociedades europeas, que es el fenómeno del fundamentalismo islamista. La mayoría de los inmigrantes de origen musulmán que vienen a trabajar a Europa no son de entrada fundamentalistas, o no lo han sido tradicionalmente. El fundamentalismo, que es esa corriente de pensamiento, mezcla de religión y política, que nos intenta convencer a los que somos musulmanes de nacimiento que el modo en que practicamos la religión a día de hoy está muy equivocado, que nos hemos desviado demasiado de la norma y que hemos de algún modo corrompido el sentido original del mensaje del profeta Mahoma.
Entonces, según estas corrientes, lo que hay que hacer es volver a recuperar los valores y la forma de vida que existió durante los primeros tiempos del Islam. Bueno, con lo cual pues hay que descartar muchas cosas y hay que prohibir muchas cosas y lo estoy resumiendo de un modo muy burdo, pero básicamente este es, digamos, que el pilar principal del fundamentalismo. ¿Y qué tiene que ver eso con la situación de las mujeres? Pues qué casualidades de la vida otra vez. Resulta que las corrientes fundamentalistas tienen una fijación casi obsesiva con lo que tiene que hacer y dejar de hacer la mujer. De hecho, es uno de los temas principales a los que ha dedicado más esfuerzos y claro, ellos, armándose también otra vez con ese chantaje de la pertenencia, deciden que para que las mujeres musulmanas tengan que ser verdaderamente musulmanas, porque parece ser que se puede ser mujer musulmana sin ser musulmana de verdad, que esto era algo nuevo. O sea, nosotros cuando empezamos a escuchar este tipo de discursos era extraño. O sea, ¿cómo puede ser que de repente a unos musulmanes les digas es que tú no eres un musulmán de verdad porque no sé, que es como que repartían ellos los carnets de musulmanes o no musulmanes. Bueno, en fin, la cuestión es que empiezan a establecer toda una serie de normas muy estrictas y muy específicas sobre las mujeres, sobre lo que tienen que hacer, dejar de hacer y y tienen también una fijación muy importante en cómo tienen que vestirse. Que esto también es algo nuevo. O sea, la mayoría de las culturas, digamos, tradicionales, aun siendo musulmanas, pues está el deber de las mujeres de protegerse de las miradas del hombre, etcétera, pero no hasta el punto que llegan a reglamentar los fundamentalistas, ¿no? Os pongo un ejemplo. En mi pueblo las mujeres llevaban un pañuelo, pero era un pañuelo que bueno, las jóvenes en la época en la que yo viví en Marruecos, pues lo llevaban así atado y a veces se les veía un mechón de pelo, etcétera. Y también se pusieron de moda en esa época unos vestidos que venían de Argelia, que se llaman blusa, que pues eran manga corta con un poco de escote. Y de repente, cuando entraron los fundamentalistas y sus discursos, empezaron a decir, o sea, a establecer hasta el milímetro cómo teníamos que vestir. Entonces, no, es que no se podía ver ni un solo pelo. Es que tenías que ponerte no sé qué artilugios aquí para... Yo le llamo la era del imperdible, porque las mujeres empezaron a ponerse un imperdible aquí para ajustar al máximo Entonces nació la figura del hijab, que es algo también relativamente nuevo. O sea, si cualquiera que vea fotos de Marruecos de hace un tiempo, el hijab no es nada tradicional, es un invento de ahora. Y ahí los brazos no se podían enseñar, no se podía enseñar Y bueno, cada corriente de este tipo de fundamentalismo pues tenía su código de vestimenta, ¿no? Lo sabía que llegaban a unos extremos mucho más, bueno, radicales, como cubrirse las manos con guantes, etcétera. Pero yo he visto cómo esos discursos han cambiado completamente el paisaje humano de los barrios en los que hemos crecido la mayor parte de las personas que venimos de esa inmigración, ¿no? Ha cambiado y ni siquiera hay una conciencia de que ese cambio no es espontáneo ni fruto de, no sé, una moda o cualquier cosa, sino que realmente esos mensajes han penetrado de una forma muy importante, ¿no? A ver. Ya sabía yo que me estaba alargando demasiado, porque me quedan aquí como... Bueno, la cuestión es que una de las cosas que han hecho muy hábilmente este tipo de discursos es irse adaptando mucho al entorno. O sea, al principio eran esos hombres barbudos con la cosa esa en la cabeza, que no sé cómo se llama, y claro, quedaba como muy
muy anticuado, ¿no? Muy en cintas de VHS y todo. Pero ahora, por ejemplo, ya no es este tipo de personajes los que transmiten ese tipo de discursos, sino que son, por ejemplo, chicas jóvenes con pañuelo, chicas que han ido a la universidad, que hablan muy bien, que tienen formación, que han nacido aquí muchas veces y que han sido, de algún modo, formadas en ese tipo de organizaciones sin que ni siquiera se vea que esas organizaciones son realmente fundamentalistas, porque no se presentan ya ni siquiera como organizaciones religiosas, sino que muchas veces se presentan como organizaciones humanitarias o culturales, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que sí se puede ver es cómo el discurso que se les transmite a todas estas jóvenes y chicos también es negar completamente todo lo que os contaba al principio, ¿no? La carga de misoginia y de discriminación hacia la mujer que existe en el Islam, bueno, se niega, o sea, se dice que no es así y además, desde estos discursos, que además se atribuye esa visión machista del Islam a una visión racista del mundo occidental hacia el mundo musulmán. Entonces, ahí es que bueno, yo creo que inteligentes han sido, porque han conseguido realmente cambiar incluso en muchos sitios la opinión pública. De momento han conseguido cambiar la visión que tienen los propios hijos de familias musulmanas de lo que es su propia religión, porque a pesar de haber vivido muchas chicas ellas mismas esas discriminaciones, han conseguido convencerse a sí mismas de que realmente eso no son discriminaciones o que no existen esas discriminaciones. Por ejemplo, se llega al extremo de decir que ahí donde en el Corán dice que si una mujer no se porta bien, puedes pegarla, pues ese verbo pegarla en realidad no significa pegarla, sino que le mandó a un chico lo que significaba según él y era como un párrafo entero. Y entonces la culpa de esa visión del machismo en el Islam es del traductor. La culpa es del traductor y de los traductores occidentales que son tan perversos, pues que han... O sea, hay una visión como muy paranoica, muy ¿no? de persecución, que, claro, hace muy difícil realmente a día de hoy hacer un discurso feminista desde el Islam y dentro del Islam para poder pues, terminar con todas esas normas que siguen afectando a las mujeres tanto si niegan ese machismo como si no lo niegan, ¿no? Ya digo, ahora los medios a través de los que se difunden estos mensajes pues son mucho más potentes. Ya los chicos jóvenes lo reciben a través de Instagram, a través de TikTok, incluso he visto algo, y entonces está siendo muy difícil, ¿no? Por otro lado, y voy a intentar terminar puntual para poder tener un poquito de debate. Por otro lado, toda esta situación de la que estamos hablando tiene que, o sea, se da dentro de un contexto en el que evidentemente no estamos aislados del resto de la sociedad, las personas de origen musulmán, y nos encontramos con otro fenómeno distinto que condiciona absolutamente el discurso, que es el fenómeno de, bueno, todo lo que viene siendo la extrema derecha, ¿no? La extrema derecha ahora tiene una formación muy visible, pero yo empecé a ver los inicios de la extrema derecha en Vic cuando surgió hace muchos años Plataforma por Cataluña, que era un partido que tenía como único eje discursivo el rechazo al inmigrante, la expulsión de todos los inmigrantes, y ya desde ahí observamos cómo esa extrema derecha lo que hacía era instrumentalizar el discurso por la igualdad de las mujeres musulmanas en favor de sus postulados racistas. Es decir, uno de por ejemplo, los carteles que usó Plataforma por Cataluña en Vic fue una mujer con burka y un eslogan que decía: no queremos esto aquí, ¿no? Entonces,
yo conozco al señor que fundó ese partido, a los de la extrema derecha de ahora no, y les puedo asegurar que no tuvo nunca ningún tipo de inquietud feminista, no se le conocía para nada, y de repente le dio la epifanía feminista en relación a las mujeres musulmanas. Pero es que las mujeres musulmanas tampoco se les acercó nunca, tampoco las ayudó en ningún sentido y tampoco, no sé. Entonces, ahí, bueno, desde entonces vemos cómo se utiliza realmente la situación de la mujer musulmana para defender esos postulados racistas. Y ese es un escenario que estamos viviendo ahora mismo y que está condicionando absolutamente todo este debate. Lo está condicionando porque nos hemos encontrado las que tenemos este discurso por la igualdad contra el machismo, nos hemos encontrado que muchas veces una de las cosas que se nos dice para que dejemos de hablar de igualdad y de machismo es que la extrema derecha va a utilizar lo que nosotras digamos. Es decir, si yo les cuento que el Islam es machista, pues la extrema derecha lo va a usar. Claro, yo no sé si la extrema derecha va a ganar o no va a ganar, pero viendo esto yo creo que ya ha ganado, porque ha conseguido realmente que dejemos de hablar de muchas cosas y que los debates que tenemos que tener como sociedad los tengamos en función de cómo la extrema derecha ve las cosas y no en función de lo que realmente es la realidad, ¿no? Entonces, fruto de digamos, de esta disrupción, ¿no?, podríamos llamarlo así, desde ciertos sectores de la izquierda se ha decidido que lo contrario a la extrema derecha es defender el Islam. Como la extrema derecha está en contra del Islam, pues este tipo de izquierda ha decidido que hay que defender el Islam. Con lo cual hay como bueno, yo no sé si llamarlo confusión, porque a estas alturas yo creo que se ha explicado ya lo suficiente como para que dejemos de estar confundidos, pero defender la libertad religiosa y defender a las personas inmigrantes frente a los ataques de la extrema derecha no puede consistir en ningún caso en obviar los elementos discriminatorios y machistas que contiene la religión musulmana. Y luego, yendo más allá de la cuestión feminista, claro, yo crecí educándome en una escuela pública y a mí me hablaron mucho de la separación entre lo religioso y lo político. Y después, cuando hemos visto también lo que supone para las mujeres esa falta de separación entre lo religioso y lo político en los países musulmanes, pues también entendemos muy bien cuál es el riesgo, ¿no? Entonces ahí yo no entiendo esa izquierda porque yo creía que que la vocación y la tendencia natural de la izquierda en general era precisamente ir hacia esa separación entre lo político y lo religioso. Pero resulta que no, o al menos no en todo lo que tiene que ver con el Islam. Entonces se ha decidido que en el caso de las musulmanas y los musulmanes la religión prevalece sobre todas las otras cosas, sea por hacer lo opuesto a la extrema derecha o sea por otra cosa que parece, bueno, importarle mucho a esa izquierda, que es la de la inclusión y la de la aceptación de la diversidad. Entonces nos hemos encontrado que en los últimos años se nos dice a las musulmanas que nosotras para poder ser incluidas y para poder ser aceptadas tenemos que ejercer de musulmanas y tenemos que parecer musulmanas. Y entonces se ha puesto de moda tener carteles electorales con una mujer con velo, porque claro, no existen las mujeres musulmanas sin velo. Y no existen las mujeres musulmanas que decidan si realmente quieren ser o dejar de ser musulmanas, ¿no? En ese sentido, la religión ha dejado de ser algo que tiene que ver con lo privado, ¿no?, con lo que cada persona decida, a ser una cuestión política. Y ahí es donde yo veo el peligro, en esa religionización de la política, aunque sea solamente
en relación a las personas musulmanas, a mí me parece un cambio muy peligroso. Y además me parece racista, porque si a ningún ciudadano se dirigen interpelándolos por su religión, ¿por qué a las personas musulmanas sí? Y esto ha ido pasando en los últimos tiempos. Además es muchas veces una actitud muy instrumentalizadora, ¿no? O sea, se pone a la chica con pañuelo para que se vea que somos inclusivas, pero en realidad es muy denigrante. La verdad, esa actitud desde cierta política es muy denigrante. Y además tiene consecuencias muy importantes, sobre todo, que es lo que a mí me parece más grave, sobre las vidas de las chicas, de las mujeres, de las niñas que a día de hoy están sufriendo esa discriminación dentro de las familias musulmanas. Y esa realidad que no se quiere ver y que además está ahí completamente olvidada, es la que realmente se tendría que atender desde esas posiciones inclusivas. Yo entiendo que el feminismo inclusivo es aquel que se ocupa de las discriminaciones que sufren las mujeres que pertenecen a colectivos minoritarios, no el que recoge en sus postulados esa discriminación. No sé si me explico bien. Y en el caso del Islam se ha hecho todo lo contrario. Es decir, como queremos incluir a las musulmanas, vamos a poner el símbolo que las discrimina. Yo no entiendo. O sea, el feminismo puede ser muchas cosas, pero no puede ser machista. O sea, yo feminismo machista no lo entiendo. O sea, y creo que suelo entender las cosas, pero... Y estamos llegando a ese punto en el que a mí, de verdad, me duele en el alma, porque veo como una situación, un contraste muy importante entre lo que las chicas me cuentan, sus historias personales concretas de lucha, de tener que conquistar cada centímetro de libertad, tener que batallar para poder trabajar, para poder salir, para poder estudiar, muchas de ellas tener que salir con lo opuesto de casa, verse abocadas a esa confrontación tan dolorosa, ¿no? De tener que escoger entre su libertad y su pertenencia, entre su propia vida y el tener relación con su familia, ¿no? Claro, por un lado tengo todos estos relatos de chicas de verdad, de carne y hueso, que están ahí, y por otro tenemos pues esa visión tan relativista, tan indiferente precisamente a ese sufrimiento, ¿no? Pero, bueno, seguiremos dando la lata, de verdad, no, porque las que importan son las que están ahí. Me da igual cómo se vista lo otro, lo maravilloso que nos digan que es. Lo que importa son esas mujeres, esas chicas y sus vidas y su dolor y su sufrimiento. Lo otro, pues no, ya está. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que en nombre de todos, lo primero, muchísimas gracias por venir. A mí, sinceramente, me emociona la gente que es capaz de utilizar el poder que tiene de influir en la gente. Esto es algo que yo lo tengo clarísimo, ¿no? Lo decía José Saramago, ¿no? El que está en el escenario y tiene capacidad de influir, tiene la obligación de influir, ¿no? Y el trabajo que haces tú, con independencia de tu vida, digamos, en el mundo de la literatura, yo me quito el sombrero, de verdad, porque además no son los mejores tiempos para hablar de estos temas y de una forma tan clara, ¿no? Y sin más, vamos a abrir un turno de intervenciones. Que quiera hablar, casi podría hablar en femenino directamente, porque no sé si hay como un 5% de hombres. Es verdad, ¿eh? No, igual desde ahí no se ve bien, pero desde aquí hay algunos, bueno, los estudiantes.
Los estudiantes, ahí. A ver, ¿qué preguntas tienen los estudiantes también? Bueno, pues quien quiera hacer alguna pregunta, intervenir. Sí, por ahí. Sí. Bueno, muchas gracias. Me ha encantado. Me encanta siempre cuando habla. Y la pregunta es, me gusta la distinción que hace Alicia Puleo entre patriarcado de consentimiento y de coerción. Y es paradójico que mujeres que vienen de un patriarcado de coerción se esté convirtiendo ahora esas actitudes como patriarcado de consentimiento. Entonces, ¿qué opina de los oxímoron que se ha generado con el feminismo islámico? ¿Y cómo solucionarlo sin que se tache de islamofobia? Porque, en fin, pues eso, que el patriarcado de coerción se está convirtiendo en algo como consentimiento y empoderante. Y ya está. Gracias. Un día me he quitado la ropa y todo, porque no sé ya qué quitarme. Es que no he tratado el tema del feminismo islámico, pero yo creo que dentro de estas estrategias para poder frenar el avance en igualdad de las mujeres musulmanas está el invento del feminismo islámico, que ahora está un poquito más de capa caída, pero durante unos años ha tenido mucho tirón y ha habido figuras en España que han bueno, difundido mucho ese discurso, ¿no? Pero está íntimamente ligado con el fundamentalismo. Mira, hasta el punto de que ahora recientemente descubrimos algo que nos demuestra esa vinculación, ¿no? Sabes que uno de los libros que más defiende esa postura del feminismo islámico es el de La cárcel del feminismo de Shirin Atlisi-Bay. No, bueno, es igual. Si no lo leáis, por favor. Nada, de broma. Que es un libro que habla de que en realidad, bueno, todo esto que os estaba diciendo, de que el Islam no es machista, sino que es por una mala interpretación que se ha hecho por parte de los hombres, de los que se dedican al estudio de la religión, etcétera. Pues recientemente supimos que ella es hija de el que había sido hasta hace nada el presidente de la Comisión Islámica de España, que hace poco fue detenido precisamente por vínculos con, bueno, no sé qué organizaciones, ¿no? Y ahí, bueno, vimos ese vínculo que muchas veces nos cuesta mucho demostrar entre pues ciertas figuras que tienen tirón dentro sobre todo de esa izquierda y el fundamentalismo, porque nosotras lo vemos, pero nos cuesta mucho demostrarlo, porque ya os digo, las organizaciones ya no son, ya no te dicen directamente tú te tienes que casar y quedarte en casa a tener hijos, sino que te dicen, bueno, el Islam desde el principio dio derechos a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, ese feminismo islámico en realidad no es feminismo, sino que es, en el mejor de los casos, por ejemplo, en autores como Asma Lambravet, que está en Marruecos, hay un intento, digamos, de hacer una relectura de los textos religiosos para de ahí desprender pues unos códigos de familia y unas leyes más justas para las mujeres, pero yo he intentado entender esa propuesta y no la compro. No la compro porque el marco general sigue siendo el mismo. Entonces, como mucho, ya digo, en el mejor de los casos lo que se consigue es suavizar un poquito algunas normas, pero seguimos con ese con ese patriarcado tan explícito, ¿no? Yo no creo que el feminismo consista en conformarte con las migajas, o sea, de la libertad o la igualdad, de que o eres libre igual o no lo eres, no puedes simplemente no sé, conformarte con que tu marido se pueda casar con 4 porque en el momento en el que nació el Islam pues hubo mucha guerra, entonces no había bastantes hombres para que esto me lo dicen chicas jóvenes en los institutos, ¿no?
es que cuando nació el Islam, pues había un pocos hombres por las guerras, entonces no había suficientes hombres y por eso las mujeres se tenían que casar. Bueno, pero yo no te estoy preguntando por el principio del Islam, te pregunto si ahora tú consideras justo, como mujer, que tu marido se case con, te traiga un día a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Y ahí es donde estamos. Entonces, esas cuestiones... Mira, yo leí atentamente el libro El Corán en las mujeres de Asma Lamravet, que es, ya te digo, sobre una postura que defiende el feminismo islámico y, por ejemplo, el tema sexual no lo toca en ningún momento. Y es fundamental en todo esto que estamos hablando, porque el malestar sexual está ahí. O sea, si no tocamos la falta de libertad y la opresión sobre la mujer, es que no estamos tocando absolutamente nada. No me vale con un remiendo a la totalidad, que queremos cargarnos la totalidad del sistema. Gracias. Hola, bueno, primero muchísimas gracias, porque bueno, siempre una voz, sobre todo del tema islámico, viene bien en estos días, que no se nos olvida dónde están las afganas, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una doble pregunta. Una, en esta sociedad occidental hay lo que dices tú, un respeto muy grande hacia los valores, libertad religiosa. ¿Hasta dónde hay que respetar a nivel político con leyes? Porque, por ejemplo, en Francia ya hubo su polémica con la no introducción de ningún tipo de esto religioso en las escuelas públicas. Entonces, ¿hasta dónde, por ejemplo, el Estado español tiene que legislar para decir igualdad, respeto? ¿Dónde está esa fina línea? Sí. Y dos, ¿qué opinan estas mujeres feministas, y lo digo entre comillas, musulmanas, de sus compatriotas mujeres afganas? Bueno, también es el mismo discurso que utilizan ellas de yo me creo que yo llevo el velo porque a mí me da la gana, porque eso lo dicen, ¿no? A mí nadie me obliga a nada ni nada por el estilo. Sí. Entonces, ¿qué opinan de lo que está pasando con mujeres musulmanas en Afganistán? Y ni te cuento en países como Francia, digo como África, con Boko Haram y cosas de esas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo que te dirán es que no se puede tomar lo que hacen los talibanes como representativo de lo que es toda la sociedad musulmana. Así que todos los musulmanes no son talibanes, ¿no? Lo cual es cierto, pero también es cierto que esos valores, digamos, de control sobre los cuerpos de las mujeres pues están en todas las sociedades, ¿no? Hay mucho, no te voy a repetir para no dar ideas, pero hay discursos muy sofisticados sobre esto, ¿no? Y también, bueno, estuvieron ahí no sé cuánto tiempo en Afganistán, pero al fin y al cabo no hicieron nada. ¿Qué hicieron, no, en todo este tiempo? Y es verdad que o sea, lo que ha quedado ahora es nada, pero durante el tiempo en que no estaban gobernando los talibanes no estaba prohibido que las mujeres fueran a la universidad, por poner un solo ejemplo, y ahora mismo están fuera de la universidad, tanto como alumnas como profesoras, y bueno, la situación es terrorífica, ¿no? Pero lo curioso de esto es que cuando en verano se dio todo este tema en la actualidad, pues leímos algún artículo de alguna feminista, no musulmana, sino de las de no vayáis no, de las que defienden no, las mujeres afganas no quieren que las salvéis, no vayáis a salvar a las afganas y que esto es etnocéntrico y es colonizador, etcétera. Cuando estábamos viendo al mismo tiempo mujeres afganas llorando en directo en televisión diciendo por favor, haced algo, no nos dejéis solas, no nos abandonéis a nuestra suerte, ¿no? Y ahí es donde, bueno, no se entiende absolutamente nada, ¿no? Y luego la otra pregunta que me hacías era... espera. Sí, a nivel político, sí. Mira, en teoría digamos que la libertad religiosa está protegida por ley, ¿no? Bueno, aquí hay alguien de derecho que os lo dirá mejor.
Pero yo creo que tenemos un problema, digamos, que tiene una raíz mucho más profunda que simplemente las libertades religiosas. Que es que España, que tendría, o sea, que es un país, España es un país aconfesional, no es un país laico. Y eso, en teoría, supone que no hay ninguna religión que pueda tener privilegios por encima de otra, pero en la práctica hay una religión que tiene unos privilegios enormes, que es el concordato. Entonces, yo creo que el elefante en la habitación es el concordato, y que ese concordato ha hecho que, por ejemplo, en relación a otras religiones, se hayan aprobado acuerdos como el del acuerdo con la Comisión Islámica de España, que los musulmanes españoles no sabemos quiénes son, ni de dónde salieron, ni quiénes los votaron, que se erigen en una especie de mini Vaticano musulmán en España, para de ahí establecer qué derechos tienen los musulmanes en España, ¿no? Y eso también pasa con otras confesiones. Pero que comparados los supuestos, digamos, derechos de este acuerdo con el concordato son, como dicen, el chocolate del loro, ¿no? O sea, no son nada. Entonces, yo creo que el problema de fondo es ese, que realmente no hay una confesionalidad real. Entonces, eso va a ser un talón de Aquiles, porque ya empiezan algunas organizaciones fundamentalistas a basarse en eso para reclamar los mismos derechos que tiene la Iglesia Católica. Y en Cataluña, por ejemplo, hay una organización que además es, bueno, la organización es un señor y su mujer, pero que es un converso muy fundamentalista, un converso que son los más fundamentalistas normalmente. Y él ha llevado ha denunciado a la Consejería de Educación por no dar Islam en los colegios. Y no son las familias de los inmigrantes los que están pidiendo esto, porque o sea, todo el mundo se olvida de que lo que están reclamando las familias inmigrantes no tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento de lo distinto, etcétera. Tiene que ver con cuestiones muy pegadas a la realidad económica y social. O sea, cualquiera que esté en contacto con estas familias sabrá que su día a día pasa por reclamar pues eso, el acceso a cosas básicas como la nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Que eso es igualdad, no es reconocimiento de la diversidad. Y ahí yo creo que tenemos un problema. Para mí, desde un punto de vista feminista, claro, si tenemos realmente una sociedad feminista también en lo político, pues no se tendría que dejar penetrar nada en las esferas públicas que fuera discriminatorio para las mujeres. Independientemente de… Entonces, la libertad religiosa tendría que terminar donde empieza la discriminación. Es decir, que los niños, por ejemplo, en los comedores escolares puedan comer comida halal porque sus padres así lo quieren, no supone ningún problema para nadie, porque no supone un problema. Pero que las niñas sean obligadas a llevar velo en el colegio, para mí sí es una discriminación muy importante, y para mí ese es el límite. O sea, y además yo creo que, para lo que decía antes, para ser realmente inclusivos tendríamos que ocuparnos y preocuparnos de lo que les está pasando a esas niñas. Porque parece que son un poco niñas de segunda, ¿no? Como no nos afecta al resto, pues bueno, ya… Y encima nos dicen, no, es que con la educación ya cuando sean mayores conseguirán decidir por sí solas y quitarse el velo, etcétera. Pero si están recibiendo desde muy pequeñitas todos esos discursos y las están convenciendo de que ellas, para ser mujeres de verdad… Es que yo me lo encontré un día en una clase no sé, segundo de la ESO, una niña que me dijo… Es que yo, para ser más valiosa, tengo que taparme. Una niña con velo. Y claro, yo creo que eso es algo en lo que tendríamos que estar implicados, ¿no? Y muchas veces por no
por miedo, ¿no?, a ser tildados de islamófobos, que también es una forma de hacer de callar a la gente, ¿no? Porque yo soy islamófobo ahora mismo desde hace un tiempo y soy de todo. O sea, para unos mora, vete a tu país, y para otros islamófoba. O sea, y ahí o sea, no hay que tener miedo a defender la igualdad para todas las niñas, porque no... O sea, lo otro sería realmente mucho más discriminatorio para ellas. Yo, por alusiones y muy brevemente, yo creo que lo has explicado perfectamente. El problema de este país es que es un país que teóricamente es laico, en el que en vez de desaparecer los privilegios de las religiones practicadas en el espacio privado, estupendo, cada uno que haga lo que quiera. Si quieres gastarte tu dinero en financiar una religión, está muy bien, pero que el Estado, con los impuestos de todos los ciudadanos, contribuyan a las religiones. Y en España lo que se hace es eso, como la Iglesia Católica tiene unos privilegios que no va a perder nunca, lo que se hace es tratar de igualar, dando también privilegios a otras religiones, en un Estado laico. La verdad es que es una cosa que en los cursos de derechos humanos suele salir mucho, porque es una reivindicación. El espacio laico tiene que ser sin religiones, y luego en el espacio privado cada uno, pero es eso lo que tú has explicado. Se hacen acuerdos con otras religiones y, no sé, me cuesta imaginar una religión que no sea machista, en el que no haya una situación de subordinación de la mujer respecto del hombre, porque pasa con el judaísmo, pasa con la religión católica. Tú lo has vivido ya con otra edad, ¿no? Pero los que ya tenemos unos años, mi madre no podía vender su casa sin la firma de mi padre, y eso lo hemos vivido mucho de lo que estamos aquí, ¿no? Y esos derechos que han empezado a aparecer, que ahora mismo ya nos parecen normales, que a los chavales que tenemos ahora en la universidad les parecen normales, hace 40 años era un privilegio. Entonces, también nosotros somos también un recorrido, ¿no? Y lo que nos queda, ¿no? Perdón. Yo aprovecho esa experiencia precisamente de lo que se ha vivido aquí para entender también mi entorno de procedencia, ¿no? Porque realmente hay muchas similitudes. Sin más. Que me alargo. Aquí hay una. Sí. Hola, buenas tardes. Quisiera saber si desde la fundación del Corán, desde el que empezó el Corán, que supongo que sería el siglo VII, ¿no?, de Mahoma, o sería después, no. Confieso mi ignorancia, por eso pregunto. ¿Ha habido alguna revisión del Corán? ¿En algún momento se ha intentado adaptar el Corán, interpretación a los diferentes siglos, como si dijésemos? Porque, vamos a ver, la Iglesia Católica tuvo en su momento el Concilio Vaticano II, que fue, no voy a decir que fuera una cosa extraordinaria, que fue, pero supuso un paso adelante de poco menos que del medievo, actualizar. Entonces, quería yo saber si, así como la Iglesia Católica tuvo unos cardenales, un papa y tal, que se reunieron para intentar actualizarla, si en el mundo musulmán existen algunas figuras que pudieran revisar el Corán para adaptarlo a los tiempos actuales. Gracias. A ver, la forma de organización del Islam es distinta. No hay una jerarquía eclesiástica como existe en el cristianismo. Y de hecho, desde el principio del Islam siempre hubo formas distintas de interpretar esos textos. Desde muy pronto, por ejemplo, la religión se escindió en dos ramas principales, que son los chiitas y los sunitas. Pero es que dentro de los sunitas, por ejemplo, existen lo que se llaman escuelas de interpretación de los textos, y solamente en los sunitas hay 4 escuelas de interpretación desde el principio. Entonces, hay muchas formas de interpretar y claro, han
han ido, digamos, se ha ido desarrollando el corpus teológico en ese sentido a lo largo de los siglos. Pero yo lo que, y esa propuesta del feminismo islámico de la que hablábamos antes, pues es en teoría una propuesta de revisión y de relectura de los textos religiosos para hacerlos más igualitarios. Yo lo que estoy diciendo es que ese marco, o sea, sin salirnos de ese marco general religioso va a ser muy difícil, yo creo que imposible, poder realmente defender una sociedad igualitaria, porque el problema que tenemos es esa fusión entre el poder político y el poder religioso. O sea, lo que no ha habido, ya digo, Túnez es el país que ha avanzado más, pero lo que no ha habido en la mayoría de países es esa separación entre lo político y lo religioso. Entonces, muchas normas religiosas siguen condicionando las leyes, ¿no? Las leyes están basadas muchas veces en cuestiones religiosas. Entonces, ahí pues no existe realmente la libertad desde ningún punto de vista, porque si a mí me imponen por ley unas creencias, pues no puedo escoger, no puedo decidir, ¿no? Entonces, para mí ese es el problema y no tanto la interpretación, porque interpretación hay muchísimas. O sea, realmente formas de entender la religión son muy… Y además, ya digo, como no está tan jerarquizada, de algún modo, pues hay incluso interpretaciones muy libres de lo que es la religión, interpretaciones más… Me refiero a nivel de práctica individual y a nivel espiritual, ¿no? Pero bueno, lo que resulta problemático es lo otro, es que no exista esa separación. Bueno, gracias por todo lo que has dicho. Yo, retomando un poco lo que acabas de decir, estoy de acuerdo en que no se trata de reelaborar interpretaciones de libros, porque la Biblia católica o la Biblia cristiana es absolutamente misógina y está llena de mensajes discriminatorios hacia las mujeres, y sin embargo las sociedades cristianas han hecho el proceso que empieza con la Ilustración, sigue con la modernización, la secularización y demás. Entonces, ¿tú ves alguna posibilidad de que estos procesos que se han dado aquí en los siglos XVIII, XIX, XX se den en lo que es el mundo musulmán? Y luego, mi segunda pregunta sería, cuando muchas veces se nos tacha a las feministas europeas de querer salvar a las mujeres musulmanas, a veces no sabes muy bien cuál puede ser tu respuesta, ¿no? Porque te encuentras a veces como perdida de decir, claro, tú llevas tu visión europea, blanca, etcétera, y a lo mejor el feminismo tiene que surgir de ellas y a lo mejor tiene unas características diferentes para llegar a una emancipación real. Es que, claro, rojo es no hablar, o sea… a ver, hay mucho movimiento dentro de las sociedades musulmanas, hay movimiento feminista, os hablaba de este pensador de principios de siglo y ha habido otras pensadoras que también han defendido esa separación, y además hay un malestar muy importante que viven muchas personas pues que reclaman. El problema que yo veo a día de hoy es que el poder realmente está muy establecido y además tiene muchos aliados en muchos de estos países y lo hemos visto como, por ejemplo, cuando han habido protestas ¿no? Cómo se ha sofocado de una forma brutal esas reivindicaciones, ¿no? Entonces, aquí
digamos que la complejidad del momento presente hace que realmente sea difícil, pero yo no creo que la gente que está ahí se vaya a conformar y vaya a dejar de luchar. Se sigue resistiendo mientras se puede y no sé qué pasará, pero en todo caso el hecho de que sea también un mundo conectado y que ya la información pues circula con mucha más fluidez que en otras épocas, también nos permite, bueno, esperemos que mayor acceso a ese conocimiento. Y luego respecto a las acusaciones yo es que de verdad me sorprende muchísimo el término feministas, mujeres blancas, y pues, no sois tan blancas, o sea, están muy morenas. No, yo entiendo que en una sociedad, esto es unos términos importados de la sociedad americana, donde evidentemente la situación es muy distinta de la de aquí. Hay una segregación racial y todo el mundo sabe de lo que se habla cuando se habla de mujer blanca y mujer negra, ¿no? O mujer de color. Pero aplicar esos términos aquí es que no le veo ningún sentido. Y después, yo creo que cuando empezamos a ponerles colores a las mujeres nos olvidamos de lo esencial, y es que estamos hablando todas de lo mismo y somos todas mujeres. Es decir, más allá de las distintas situaciones que podamos estar viviendo, todas tenemos sufrimos lo mismo, ¿no? Hemos sufrido lo mismo, o la raíz de nuestro sufrimiento es la misma, que es ese patriarcado tan universal, por desgracia, ¿no? Entonces, el decir, bueno, no te metas porque eres una mujer blanca occidental y vas a querer… Esa es también una estrategia para poder establecer un cortafuegos entre unas mujeres y otras, y para poder dividir, y además para que realmente nos creamos otra vez que el feminismo tiene algo que ver con la identidad, que es lo que hablábamos antes del chantaje de la identidad, ¿no? La aspiración a una vida más justa no tiene que ver con ser de un lugar u otro. Esto las primeras feministas que empezaron a reclamar sus derechos también se las sometió a este tipo de acusaciones y chantajes, ¿no? Entonces, no es una cuestión identitaria, el feminismo es una cuestión de dignidad humana, y yo creo que sería más escandaloso y más, no sé, más racista el que desde este hemisferio nos olvidáramos de lo que les pasa a otras mujeres que están en otras condiciones mucho peores que las nuestras, ¿no? Yo creo que es… O sea, yo pienso así, o sea, ser completamente indiferentes ante lo que están viviendo las mujeres afganas, pues para mí es realmente mucho más perverso que se nos acuse de querer salvarlas o lo que sea, ¿no? Pero es una forma en realidad de hacer que dejemos de preocuparnos precisamente por esas mujeres, ¿no? Y no van a conseguirlo, o sea, no. Bueno, a mí me da igual, que me digan… Bueno, a mí no me dicen mujer blanca, pero o sea, quiero decir que nos tiene que dar un poco igual, porque o sea, vamos a los hechos y a lo que estamos defendiendo. A mí me da igual el color de la persona, lo que importa es si me estás defendiendo igualdad o me estás defendiendo discriminación. Si me estás defendiendo discriminación, pues no es feminismo y no es y ya está, o sea, pues, es que al final hay como una tendencia ahora a convertirlo todo en un debate sobre la identidad de las personas que hablan, ¿no? Y lo que tenemos que analizar es lo que estamos defendiendo. Serían derechos humanos. Derechos humanos, exacto. Y después otra cosa, lo que yo no quiero para mí, ¿por qué lo voy a defender o consentir para otras? ¿No?
Hola, Nayat, te conocí en Barcelona Así. cuando salió el libro de la cárcel del feminismo. Sí. Recientemente estuve en una charla tuya y tengo una pregunta para ti. ¿Cómo entiendes cuando tú ves, ¿no? Vas a las secundarias y ves a las niñas que posteriormente con 18 o 20 estudian Derecho, me da igual arte, lo que sea, y deciden después ponerse el velo? O sea, que ya han nacido aquí de familias musulmanas, puede que no se lo pusieran en casa cuando se supone que toca, y posteriormente, ya en la universidad, por ejemplo, en ciencias políticas, en antropología, en sociología, sí se ponen después el velo de grandes, ya cuando pueden ellas decidir y te dicen que sí, que lo hacen porque quieren, con total libertad. Yo no lo entiendo. Bueno, yo veo muy difícil que a una mujer se le ocurra un día así, porque sí, levantarse y cubrirse la cabeza para salir a la calle y no quitarse el velo nunca, si no es en presencia de los familiares más cercanos o del marido. O sea, esa idea de que para salir a la calle te tienes que tapar es completamente absurda. O sea, no se te ocurre a ti sola un día porque te levantas y decides eso. Entonces, ahí no podemos hablar de libertad de elección, porque detrás de esa supuesta libertad de elección lo que hay es una presión brutal para que tú te tapes. Una presión que te viene desde dentro de la familia, desde tu entorno inmediato, si hay muchas personas de origen musulmán. Lo dijimos antes, desde esa política que cree que tú para ser musulmana tienes que llevar el velo, desde la familia del pueblo de Marruecos que controla lo que haces y lo que dejas de hacer. Entonces, ahí no podemos hablar de libertad de elección. Y si es una libertad de elección, conociendo ellas como conocen todo este contexto, lo que están haciendo es tirar tierra sobre las mujeres que están sufriendo ese símbolo patriarcal. Es decir, si es una libertad de elección, es una libertad muy equivocada, es una elección muy equivocada, porque lo que están es negando la realidad que han visto con sus propios ojos. Y la pregunta que hay que hacerles es ¿por qué niegan esa realidad? Porque en muchos casos yo he visto cómo detrás hay hay intereses que van más allá de esa supuesta libertad de elección. Entonces yo creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué tú como mujer te tienes que tapar? Te van a responder que es la identidad. Entonces, ¿por qué mis hermanos no tienen que llevar la identidad en la cabeza? ¿No? Yo no he visto. Yo cuando los hombres musulmanes se vistan como se vestía mi abuelo, con la chilaba de lana pesada y todo, entonces, bueno, hablaremos, pero es que resulta que las únicas que tenemos que visibilizar nuestra identidad somos las mujeres. Entonces ahí es que yo es la pregunta que les hago a esas chicas en los institutos, ¿no? ¿Por qué tú sí y tus hermanos no? Y ahí está. O sea, es que en realidad es mucho más simple de lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Es como sofisticar mucho algo que es muy, muy sencillo. Hola. Bien. Mi pregunta es, Sí, se escucha, ¿no? bueno, ahora. Mi pregunta es, también va dirigida un poco al ámbito educativo. Al ámbito educativo y así. Marca. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que suele estar en institutos y así y demás, cuando una alumna que ha venido ahora aquí tiene conflicto cultural y religioso de estar en el colegio
¿Cómo se puede? Sí. Sí, pues yo creo que se gestiona como se puede y que perdón. Ahorita la pregunta. Ah, Vale, que cuando una estudiante, pues tanto en primaria o la ESO y demás, viene desde otro sitio y viene aquí, está en la escuela recibiendo un tipo de valores o un tipo de cultura que no son los mismos que los que está recibiendo en casa, en ese momento a estas alumnas o estudiantes, ¿cómo se les puede ayudar a tomar decisiones o a que no tengan tanto conflicto a la hora de socializar y demás? bueno, es una situación compleja y que hay que lidiar con ella porque es la que te toca. Y bueno, yo lo que he visto es que muchas de estas chicas lo que hacen es un proceso de reflexión muy importante sobre su propia situación. Y entonces ahí yo creo que, por ejemplo, desde los institutos y desde las escuelas, pues sería muy interesante que se estuviera preparado para esas situaciones, no en el sentido de abordarlas así a ellas exclusivamente, sino que esos temas yo creo que tendrían que estar también dentro de los temas que se debaten, ¿no? Porque a veces yo también he visto como que hay cierto miedo a tocarlos por no entrar en un terreno pantanoso en el que se puedan herir sensibilidades, etcétera. Pero es importante tener espacios en los que poder reflexionar y en los que poder debatir abiertamente y en confianza, porque muchas veces a lo mejor el discurso, digamos, que se hace es uno, pero luego cuando escarbas un poquito te das cuenta de que la situación es otra y que el malestar está ahí, ¿no? Y yo creo que el primer paso es poder ser consciente de esa complejidad. A mí me ayudó muchísimo a entender de dónde venía, porque ese es también un problema muy importante, que claro, toda la formación que recibes te educa para que entiendas la sociedad en la que estás, pero del otro lado no sabes absolutamente nada, ¿no? Solamente sabes lo que te llega por tus padres o lo que te llega, pues yo qué sé, en este caso a muchas de ellas por redes, etcétera. Pero tener algo de formación, incluso yo creo que para el resto del alumnado, ¿no? ¿Cómo podemos vivir sin saber lo que pasa o cómo es, cuáles son los pilares fundamentales de las sociedades que están al otro lado del estrecho cuando son las que están más cerca? Y en cambio sabemos todo de la vida americana, pero no sabemos nada de la vida en Marruecos, ¿no? Esto no tiene ningún sentido a nivel, no sé. Y entonces ahí, pues yo en su momento me hubiera ayudado mucho tener acceso a ese tipo de información, pero que no sea, porque si no se educa, otros se educarán. O sea, si no se educa a estos chicos y chicas en relación a su procedencia y se les forma también para entender el lugar del que vienen sus padres, pues otros los van a educar y normalmente no los van a educar bien, porque van a ser precisamente esas corrientes fundamentalistas que van a ocupar el vacío que muchas veces sienten, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar una visión mucho más amplia y no quedarnos solamente en lo religioso, porque hay mucho más en ese origen, ¿no? Y hay que hacer mucha investigación, pero yo creo que a día de hoy tenemos recursos suficientes para poder hacerlo, ¿no? De hecho, un dato curioso, yo muchas de estas chicas de institutos las he conocido porque cuando llegan no sé si aquí en el País Vasco también se hace, pero en Cataluña, cuando se termina el bachillerato se hace un trabajo de investigación, una especie de trabajo de investigación. Entonces, muchas de las chicas de origen inmigrante lo hacen sobre la situación de la mujer musulmana, no sé qué. Entonces cuando te piden una entrevista, ¿no? Para mí ha sido muy
muy interesante ver todas esas dudas que tienen, ¿no? Y cómo se están pensando. Tenemos que tener, o sea, yo creo que es muy importante tener instrumentos para poder pensarnos, para poder reflexionar sobre esa complejidad. Y entender que esa complejidad también forma parte del mundo, que es que siempre cuando eres adolescente te piensas que eres la única que está en esas situaciones y luego pues hay muchas complejidades distintas, ¿no? Es que lo que ella planteaba es algo que nos encontramos también los profesores en la universidad ya, porque pues en nuestra clase hay 4 marroquíes por lo menos, o de origen marroquí, una de ellas va cubierta, y yo no me atrevo ni a plantear, porque tampoco me quiero meter en su intimidad, pero a veces no sabes muy bien en qué medida podrías, evidentemente lo que explica son valores, ¿no? Damos derecho internacional, derechos humanos, entender cómo funciona la sociedad internacional, hablamos de los derechos de la mujer, pero es muy difícil tocar el tema personal, ¿no? Imagino que a vosotros los compañeros de clases pasa lo mismo, ¿no? No sabéis muy bien cómo acercaros a esa situación, ¿no? Igual iba un poco por ahí la pregunta, ¿no? Ya están en la universidad, están en segundo o tercero de Derecho, ¿no? Sí, había por ahí alguna pregunta. Hemos estado hablando de hacia las niñas. ¿Y qué opinan los chicos? Porque la educación tiene que ser igualdad, ¿no? Y entre comillas se vende, ¿no? La igualdad entre chicos y chicas, ¿no? De un instituto tú vas a hacer una charla o no sé cómo lo harás pedagógicamente hablando, ¿no? ¿Qué opinan los chicos de ese patriarcado en el que están tan inmersos y como tal patriarcado creado por ellos, sobre la situación de sus hermanas, sus primas, sus amigas, ¿no? Me interesa mucho saber lo que opinan ellos y si son capaces también de unir las fuerzas con ellas para ir los dos de la mano, ¿no? De salir de eso juntos. Es curioso porque una vez estuve en un instituto en el que, bueno, yo di una charla sobre una de las novelas y salió un chico de origen marroquí a decir, bueno, pero esto que cuentas, este machismo tampoco es para tanto, yo no lo he visto, ¿no? Y estuvo muy bien porque una compañera suya, una chica también de origen marroquí, pues ya ella tomó la palabra y le hizo un listado de todas las discriminaciones que ella había sufrido y que él no había sufrido. Y claro, eso fue muy sintomático porque, y en este caso era digamos que un chico con una actitud abierta y dispuesto a aprender, etcétera. Y aún así, o sea, aunque él había convivido siempre con, no sé, sus hermanas o con estas compañeras, no había sido consciente de todo lo que a ellas les pasaba y que a ellos no, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? O sea, ni siquiera muchas veces nuestros propios hermanos se dan cuenta de lo que estamos sufriendo. Entonces, ahí yo creo que es importante también poner sobre la mesa, yo cuando voy a los institutos también, a ellos me dirijo, de hecho, o sea, las chicas tienen que tomar conciencia, pero es que los chicos tienen que cambiar de actitud y tienen que cambiar su forma de entender lo que son las relaciones entre hombres y mujeres y, bueno, muchas cosas. Luego hay otras, ¿no? Me he encontrado también con otras visiones mucho más, ya muy influenciadas por ese fundamentalismo, pues que niegan completamente esa realidad, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí digamos que llegamos un poco tarde, pero hay que debatir igualmente, ¿no? Hay que poner sobre la mesa las cuestiones feministas, da igual, o sea, da igual que no sé, que les incomode o que les moleste o que lo nieguen. Yo creo que algo quedará, tengo la esperanza de que algo quedará y si no, pues estamos ante esa actitud negacionista que con ella tampoco, no sé, qué se puede hacer. O sea, pero sí, yo creo que también los chicos el problema es que ellos suelen hablar menos, ¿no? Suelen porque como a ellos la situación no les resulta conflictiva, o sea, a ellos no les afecta la discriminación de la mujer, porque no directamente, yo creo que indirectamente también, pero no se dan cuenta. Pero bueno, ya está, ¿no?
Nos dicen desde el Linier, nos apunta que ya tenemos que ir terminando el acto. Muchas Así que, gracias. Gracias.